Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Aragonés, tiene la palabra el señor Guerrero por espacio de 5 minutos. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Aragonés va a votar a favor de las proposiciones no de ley una vez aceptadas las enmiendas por el Grupo Ciudadanos y una vez vista la propuesta del Partido Popular, y dejando bien clara una premisa en relación al Instituto de Crédito de Finanzas que el Partido Aragonés votó a favor. Nosotros no estamos a favor de la banca pública, pero sí de un ente, y así lo manifestamos con los que propusieron, sí de un ente que coordine todo este tipo de instrumentos financieros que puedan ayudar desde la Administración a las empresas para generar empleo de calidad y estable. Como bien saben ustedes, además, Europa camina hacia la unión bancaria. En España hay una cierta y una potente reestructuración del sector bancario y las empresas de Aragón están empezando a querer crecer, a querer desarrollarse y a querer intentar seguir aumentando su tamaño. Un ambiente totalmente nuevo al que había apenas hace unos años, en donde las nuevas tecnologías, la internacionalización, el I+D+I son algunas de las variables que empiezan a cobrar cada vez más importancia de cara a una mayor competitividad en el siglo XXI. Como bien saben ustedes, además, el 95% de las empresas que hay en Aragón son pymes, prácticamente micropymes, y las principales demandas que hacen las mismas de las políticas gubernamentales, en este caso del Gobierno de Aragón, piden una administración más ágil, una fiscalidad diferente, medidas que puedan rebajar impagos no solo de los clientes, sino desde la propia administración, y además la principal necesidad es la del acceso al crédito. Estas restricciones al crédito que ha habido estos años atrás ha producido en las empresas de Aragón dificultades para crecer, dificultades para contratar, dificultades, en definitiva, para ser más competitivas y abrir nuevas líneas que las hagan, como decía, más competitivas, especialmente en todos los aspectos que son el aumento de tamaño, la internacionalización, el I+D+I, entre otros. La propia Unión Europea, el propio Gobierno de España y en este caso también la propia Comunidad Autónoma de Aragón ha hecho esfuerzos importantes, por un lado en todo lo que es aplicar medidas para salir de la crisis financiera y por otro lado para sortear el alto grado del apalancamiento en las instituciones públicas y privadas. A partir de ahí, ya en la pasada legislatura, el Gobierno de Aragón, en coordinación naturalmente con las medidas propuestas por el Gobierno de España y por la Unión Europea, presentó cantidad de medidas, en este caso de apoyo a las pymes, recapitalización de empresas, del sistema financiero, medidas de apoyo a proveedores, entre otras. Aquí, Aragón, nos guste más o nos guste menos, teníamos una estrategia que era la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, una estrategia en el tiempo con una serie de acciones coordinadas para conseguir un objetivo. Principalmente era el de la reactivación económica. Naturalmente nosotros venimos demandando desde hace 5 meses saber cuál es la estrategia para ese fin por parte del actual equipo de gobierno. En este caso, en la anterior estrategia aragonesa de la competitividad y del crecimiento, que hasta ahora era la hoja de ruta del gobierno, ya existían herramientas e instrumentos de financiación para dotar o apoyar el crédito a las empresas en Aragón y contribuir a incrementar la competitividad de nuestras empresas y a contribuir a crear las condiciones favorables que potencien la colaboración público-privada en Aragón y todo lo que es la iniciativa empresarial en nuestra comunidad autónoma. Y además, en la pasada legislatura partíamos ya de acuerdos con las diferentes fuerzas sociales, con las asociaciones empresariales, con los sindicatos, desde la propia estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, y luego otras muchas herramientas como era Sodiar, como era Avalia, como era Suma Teruel, como era Ares para todo el tema de internacionalización, como puede ser los Business Angels y un sinfín de instrumentos que mejor o peor han ayudado a que muchas empresas de Aragón en tiempos complicados hayan podido salir adelante. Por tal motivo, por todo ello y en aras de implementar nuevas medidas, el Grupo Parlamentario Aragonés va a apoyar dichas propuestas, además aceptada nuestra enmienda en donde pedíamos que se apoyaran a proyectos viables que crearan empleo de calidad y estable, todo este tipo de instrumentos financieros que sirvan para fijar población y especialmente también que sirvan para fomentar los recursos endógenos que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Por todo ello y por todo lo expresado anteriormente, el Grupo Parlamentario Aragonés va a apoyar las proposiciones no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Podemos Aragón.